Buenos días, soy Nicolás Jaramillo y hoy les hablaré sobre Colombia en la época de la conquista, periodo que data desde 1499 hasta 1550, aunque el proceso de colonización inicia en 1509. Cuando los españoles llegaron a Colombia, encontraron un mosaico de grupos autónomos de diverso nivel de desarrollo, estilo de vida y organización política, que vivían repartidos en los paisajes y acomodados en la topografía natural. Los grupos indígenas predominantes eran los Guayú en La Guajira, los Tairona, los Coqui, los Chimilás y los Zenúes. Los indígenas de la costa atlántica vivían de recursos acuáticos de los ríos como el Magdalena, Ciénagas y el mar. En la Ciénaga Grande de Santa Marta, recolectores de moluscos, almejas y pescados como bagres, róbalos y mojarras. Practicaban una incipiente agricultura. El poblamiento era articulado por el trueque y la guerra. Se comercializaba con conchas, algodón y coca, y productos de estricta supervivencia. Además, a larga distancia, los productos exóticos que hacían mercaderes especializados. No hay pruebas antropológicas de guerras entre ellos, pero los españoles los veían como grupos muy bélicos. Los teironas tenían una arquitectura lítica, construidas sobre terrazas artificiales y un complejo de vías que facilitaban el comercio. La organización social era teocrática, como chamaes y caciques. Eran excelentes orfebres. En 1499, Alonso de Ojeda, que ya había sido capitán de Cristóbal Colón, obtuvo una licencia de los reyes de España para hacer una nueva expedición, acompañado de Juan de la Cosa, cosmógrafo piloto, y del geógrafo Américo Vespucio. Recorrió la costa venezolana y llegó a la península de la Guajira, en la que dio nombre al Cabo de la Vela, esto en su primer viaje. Obvio, la expedición fue un éxito, pues regresaron con mucho oro, perlas y algo más de 200 esclavos. Su segundo viaje intentó fundar San Sebastián de Urabá, que sería el primer poblado español en Colombia y en tierra firme, pero como atacó poblaciones aledañas, se armó la grande y tuvieron que salir corriendo 3 meses después y con pocas riquezas. Luego de esto fue preso, pero también se casó con una indígena llamada Guariche, a la que puso de nombre Isabel. Rodrigo de Bastidas fue el primer español en recorrer toda la costa atlántica colombiana. Exploró en 1502 desde el Cabo de la Vela hasta el Cabo de Urabá. Durante este tiempo descubrió la desembocadura del río Magdalena y lo llamó Río Grande de la Magdalena. Descubre las playas de Santa Marta y Cartagena. En 1510, junto a Vasco Núñez de Balboa, funda Santa María del Darién. Durante 1525 fundaron Santa Marta y Calamar, hoy Cartagena de Indias. También fue capitulador de la gobernación de Santa Marta en 1524, de lo que hablaremos más adelante, que corresponde a los territorios desde el Cabo de la Vela hasta la desembocadura del río Magdalena. América tuvo poca decadencia, ya que los españoles crearon instituciones muy bien organizadas política y administrativamente en el territorio colombiano. Para ejercer control entre ellas están las gobernaciones, los virreinatos, la capitanía general y las audiencias. Ahora hablaremos de las gobernaciones. Fueron las primeras instituciones creadas por el gobierno español en América. Servían para administrar y defender regiones periféricas en pleno periodo de conquista. Al llegar estas a su fin, dieron paso a los virreinatos y la capitanía general. Entre los siglos XVI y XVII se crearon 35 gobernaciones diferentes, las cuales eran administradas por los gobernadores, los cuales poseían las mismas atribuciones del virrey, aunque dependían de él en ciertos aspectos. En 1525, Rodrigo de Bastidas fue capitulador gobernador de Santa Marta. Era su responsabilidad la fundación de pueblos
la atracción de colonos, la traída de semillas, la traída de ganado de todo tipo y los esclavos. Fundó a Santa Marta como capital y puerto. Bastidas tenía la intención de pasar sus últimos días en ese territorio, y por ello sus ideas sobre esclavitud y métodos utilizados para la extracción de recursos era contraria a la de sus competidores. Por ello fue atacado y asesinado, luego reemplazado por Rodrigo Álvarez Palomino. Bastidas hizo de Santa Marta la ciudad más antigua de Colombia y la segunda de América del Sur. Para esta época ya el territorio colombiano estaba dividido en 3 gobernaciones que surgieron paralelas a la fundación de sus respectivas ciudades: Santa Marta 1525, Cartagena 1533 y Popayán 1536. Bueno, todo fue nuevo para unos como para los otros. Por parte de los españoles fue nuevo ver que aquí en este nuevo continente habían animales y especies y sabores y cosas que en el continente de ellos ni loco uno se puede encontrar. Los pájaros, esas formas tan extrañas que tienen los pájaros aquí en Colombia, los sabores, las frutas, la biodiversidad, un continente cargado de tanta vegetación y de tantos árboles, de tanto, ¿sí? Para ellos fue muy nuevo y muy interesante ver todo eso. También interesante fue ver a los indígenas, cómo ellos reaccionaron al ver esos manes blancos, con cabello ondulado, con ojos azules y con esas espadas, verlos porque pues ellos nunca habían visto unas personas iguales, unos seres iguales. Entonces, para ellos también fue interesante ver eso, y no solo por ellos, sino pues que ellos trajeron muchos animales, entre ellos los caballos, que a los indígenas también les pareció muy interesante ver un caballo porque es una bestia gigante que ellos tampoco habían visto aquí en el continente, ¿no? Y otra cosa también muy interesante a resaltar fue que los españoles originalmente no llegaron con la idea de saquear o de robar a los indígenas, porque pues digamos, de hecho, los indígenas cuando ellos llegaron acá a América, ellos pues venían vueltos una nada, ¿no? Venían deshidratados, algunos venían enfermos, eso venían vueltos una nada. Y entonces los indígenas, como en su esto de ayudar, ellos como que los intentaron ayudar y los curaron y les prestaron como que su ayuda con plantas medicinales y eso, ¿no? Pero pues los españoles, al ver que ellos tenían demasiado oro, entonces como que se empezaron a volver codiciosos y empezaron a buscar la manera de robarles el oro a los indígenas, ¿no? Entonces pues de ahí ya empezó la violencia y muchas cosas así. Sí, la violencia y los saqueos y la esclavitud y los resguardos, porque pues ellos no están acostumbrados a los resguardos, ¿no? Porque pues la idea de ellos originalmente al venir era pues la evangelización y buscar nuevas rutas de comercio. Uno de los métodos que ellos usaron para robarse el oro fue los espejos, porque aquí no habían espejos. Entonces un indígena vio un espejo, uno podía ver cómo realmente era, y eso pues era pues wow en esa época, ¿no? Pues y para ellos. Y entonces ellos como que para ellos el espejo fue lo máximo. Pero pues al darse cuenta que ellos podían también tener sus espejos, digamos, con el oro, puliendo el oro, pues se pegaron en berracada la hijo de madre, y darse cuenta que los españoles les dio una montada tenaz, pues también, y eso pues también ayuda a todos los conflictos. Otra cosa muy interesante a resaltar es que algunos indígenas, en su miedo por los españoles, por miedo o por gusto, por alguna razón que haya sido, se volvieron de parte de ellos. Entonces, como que algunos se volvieron de parte de ellos, y ahí aparecieron los traductores, o digamos simplemente los indígenas que por gusto decían, yo me quiero volver de parte de estos manes. Hay otras culturas indígenas que no estaban de parte de ellos, pero que tampoco pusieron problema ¿para qué? Para ser esclavizados. Pero hay otros que les costó mucho, y pues para ellos esas culturas fueron unos salvajes, ¿no? Pues porque nos dejaban domesticar prácticamente, porque ellos vivían en su ambiente de salvajes. Bueno, pero no todo fue color de rosa, porque pues los españoles consigo sin querer trajeron pues muchas enfermedades como el tifo, la viruela, la sífilis, la gripa, el sarampión,
Y pues el opio, que pues no es una enfermedad, pero pues sí es algo que perjudicó mucho pues a la a la a la identidad indígena, ¿no? Como a las creencias indígenas. También trajeron la propiedad privada, o sea que como que empezaron a bañarse de todo lo que eran los indígenas y sus terrenos y todo, pues lo que ya dijimos arriba, ¿no? Em, También pues uno de los grandes inconvenientes que trajo la venida de los españoles a nivel de la cultura indígena como tal, sí, para ellos más que todo fue que, digamos, las culturas se mezclaron. Puede ser bueno, pero pues viéndolo desde el punto de vista indígena, pues eso fue muy malo, ¿no? Porque pues imagínense, se mezcló la cultura la cultura indígena, la cultura española y la cultura de los negros africanos que trajeron esclavos, ¿no? Entonces pues ahí se va a generar un chancuco tenaz de ¿cómo se llama? De creencias, ¿sí? Y pues aparte también la mezcla racial de entre españoles, indígenas, indígenas con negros. Bueno, y una de las cosas más interesantes que pasó fue que los españoles, ante las memorias españolas, dicen que los indígenas fueron muy agresivos con ellos, y no solamente hacia ellos, sino entre ellos mismos. Dicen que fueron muy agresivos, se agarraban entre vecinos y pues eran una vaina loca, eran muy salvajes, pues, ¿sí? Pero pues la evidencia arqueológica y antropológica que se tiene dice que eso no es así, entonces es muy interesante saber eso. Y otra cosa también, y es que aparte de la agresividad de los indígenas hacia los españoles, no fue eso lo que ayudó también a que muchos españoles se murieran, sino también fue la agresividad del sitio en el que están, Colombia. Digamos el jejen, que los picaba mucho, los otros tipos de mosquitos, los cocodrilos y muchas cosas, los virus, el agua de acá. Eso mató, imaginen, de un grupo de 10 españoles, 3 se morían en un año de estar aquí en Colombia. Entonces eso también ayudó como a mitigar un poquito el impacto que tuvieron los españoles en el territorio colombiano, ¿no?